Historia del Lancer Evolution 8. Durante buena parte del 2002, la prensa japonesa no cejó de especular o mostrar los primeros conceptos de cómo podría ser el nuevo modelo de Mitsubishi. Pero no sería hasta el 19 de octubre del 2002 cuando se pudo ver por primera vez en Nürburgring, como ya empezaba a ser costumbre, el prototipo del Lancer Evolution 8, rodando con los típicos plásticos negros cubriendo las partes más reconocibles y ocultando algunas características, intentando no mostrar demasiado, aunque ya se podía apreciar casi todos los detalles del nuevo modelo, también el diseño de sus llantas y del parachoques delantero. Si bien Mitsubishi aún estaba participando en el World Rally Championship, anunciaría tras el accidente de Leclerc que para el 2003 abandonaba el campeonato. Así que cada vez más el camino del coche de calle y del mundial comenzaban a distanciarse. Aunque la marca, al no encontrarse centrada en el mundial, podía continuar demostrando la experiencia que tenía en la fabricación de este tipo de coches. Mitsubishi Motors decidió realizar por primera vez en la historia del modelo la presentación mundial el 2 de enero del 2003 en el Motor Show de Los Ángeles de Estados Unidos, en lugar de en Japón, ya que deseaba dar a conocer el modelo en todos los mercados del continente y el mercado americano era uno de los mejores escaparates posibles. Y sería la primera vez que el Mitsubishi Lancer Evolution se podía comprar a través de cualquier concesionario oficial de Mitsubishi en España, y el primer Evolution en ser importado mundialmente, llegando a concesionarios de todo el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos y Asia. Se asignan inicialmente a España 100 unidades, de las cuales son agotadas en pocos meses. Las primeras unidades nacionales fueron puestas a la venta en mayo del 2004, habiendo clientes que han de esperar entre 7 y 8 meses para conseguir una unidad con características determinadas, color o alerón. Si bien la versión RS estuvieron disponibles a través del departamento Rallyar casi un año antes, entre junio y julio del 2003. Se pone a la venta en versión GSR europea en 41.000 euros. El alerón de fibra de carbono aparte en 1.000 euros más. A esta opción se le denomina opción Sport. Y en el primer trimestre del 2005 se ofrecía también la opción en interior de cuero negro y con un kit en símil fibra de carbono en el salpicadero en 1.635 euros más, cuya terminación se denominó opción Elegance, lo que aumentaba la factura hasta 44.275 euros. Rallyar España seguía ofreciendo en su departamento únicamente la versión RS para pilotos de rallies. Esta se ofrecía en dos opciones: llantas de chapa y frenos de 2 pistones delante y un pistón detrás en 38.150 euros, o llanta 17 pulgadas y frenos Brembo delante y detrás en 40.850 euros. Todas las unidades RS terminaron como modelos de carreras. No tenemos ninguna unidad nacional matriculada como coche de calle documentada. La producción total de Evo 8 fabricados en el mundo alcanzaría por primera vez las 22.900 unidades. Y efectivamente, tal y como la marca indicaba, es el primer Evolution de gran producción, a pesar de que por las importaciones se palpase que eran pocas unidades para propietarios y fanáticos y locos de los rallies. En España finalmente se venden un total de 189 unidades, en casi 2 años que el modelo se vendió en nuestro mercado, con lo que serían 177 unidades en versión GSR europea y escasamente 12 unidades en versión RS, todas ellas para competición. Si bien el nuevo Evo 8 seguía utilizando la plataforma del Lancer Cedia, Lancer de 7ª generación, este recibe un cambio significativo, tanto exterior como interiormente, y difiere bastante sobre todo en el aspecto exterior al Evo 7, del cual se aprecia la diferencia de un solo vistazo. En un primer momento salta a la vista la mano del diseñador Oliver Bulay para incorporar la nueva imagen de identidad de Mitsubishi, aunque es criticado ya que pierde parte de esa imagen tan agresiva que planteaban modelos anteriores. No deja de sorprender sus faros traseros tipo Lexus, heredados del Evo 7 GTA, o el aspecto con líneas menos rectas. Se eliminan las branquias situadas en el extremo derecho e izquierdo del paragolpes del Evo 7, que según la marca no tenían funciones de refrigeración. Se suprime también la palabra Evolution de la tapa de balancines respecto al Evo 7 y el nombre en el largo del maletero trasero.
También se ha incrementado la superficie de las salidas de ventilación en la parte central del capó, aunque en cambio se elimina la entrada de ventilación que tenía el Evo 7 en el lado izquierdo del mismo. La cubierta protectora de la parte baja del motor es nueva, con un diseño aerodinámico que reduce el factor de elevación de la carrocería e incluye los conductos de refrigeración de los frenos. Además, se añade un nuevo alerón trasero en fibra de carbono, que está situado más retrasado, donde la velocidad del aire es mayor, lo que mejora su eficacia. Como es más delgado a igualdad de apoyo aerodinámico, ofrece menos resistencia al avance, aunque este ya es fijo y no dispone de movilidad en su pala superior. La versión europea monta de serie el alerón más pequeño, con la luz de freno integrada, que sería el mismo que estrenaría el Evo 7 GTA, ya que la marca pensó que tendría mayor demanda y sus potenciales compradores buscarían un producto algo más discreto. Así que dejarían el de fibra de carbono en opción. Por lo que decía Mitsubishi, el alerón pequeño daba un apoyo de 8 kilos a 100 km por hora y el grande 15 kilos. Aunque posteriormente la demanda del alerón bajo fue casi testimonial y casi la totalidad de los compradores demandó el alerón de fibra de carbono. Con todos estos cambios aerodinámicos, el coeficiente de elevación pasó de 0,37 a 0,36 en el nuevo modelo. Asimismo, se añade una nueva entrada de aire en el capó, que permite una respiración de motor un 25% más que el modelo anterior. La homologación para Europa implicó algunos inconvenientes y dificultades, que obligaron a la marca a reducir la potencia declarada, ofreciendo 265 caballos y 36 kilos de par, 15 caballos y 4 kilos de par menos de los declarados por el Evo 7, fundamentalmente por la inclusión de un segundo catalizador en la línea de escape, aunque existían otros cambios significativos: árboles de levas, turbo específico, colector de escape. Todos estos cambios fueron realizados para poder superar las normativas anticontaminación. Con todo esto declaraba que era capaz de hacer un 0 a 100 en 6,1 segundos y el kilómetro desde parado en 25,7. Su velocidad punta se quedaba en 246 km por hora. La versión de calle del mercado español, que era la misma que la europea, no era exactamente equivalente a un GSR japonés, ya que existían algunos cambios tanto en su equipamiento como en su mecánica. Pero tampoco se podía considerar un RS2. El equipamiento de las versiones del mercado europeo equipaban caja de cambios de 5 velocidades, aire acondicionado, cierre centralizado, espejos retrovisores eléctricos y calefactables, ventanillas eléctricas, refrigerador de intercooler por spray de agua, selector de posición del diferencial central activo según superficie, seco, gravilla o nieve, frenos Brembo, nuevos asientos Recaro, con tallaje europeo algo menos entallados que los del Evo 7, que sujetaban bastante mejor. Llantas Enkei, modelo Evolution 8 en 17 pulgadas, 8x17, montadas con neumático en Bridgestone Potenza R050. Airbag de conductor y acompañante. Volante Momo. Sistema de frenado electrónico EBD. Anclaje del sistema Isofix. ABS deportivo. Reposacabezas trasero y reposabrazos delantero y trasero. Por primera vez en este modelo se ofrecía una garantía de la casa de 3 años sin límite de kilometraje y extensible a otros 3 años más desde la propia Mitsubishi Motors, cuando los modelos del Lancer Evo que se vendieron años atrás desde Rallyar solo tenían una garantía de 6 meses. La caja de cambios de 5 velocidades tenían las primeras 4 marchas muy agrupadas y la quinta algo descolgada, para buscar cierto desahogo de consumos en autopistas y autovías. Contaba con una suspensión delantera de tipo MacPherson, con un brazo inferior de control, barra estabilizadora y una amortiguación de acción invertida. Y la suspensión trasera se trataba de una sofisticada suspensión de tipo Multilink, que ofrecía una excelente ubicación y un control de las ruedas que también va provisto de barra estabilizadora. La tracción integral del nuevo Evolution 8 incluía un autoblocante Torsen en el eje delantero, un diferencial central activo, el ACD, y el diferencial trasero Super AIC, de tercera generación de este diferencial, que garantizaba, según la marca, un paso por curva un 10% más rápido que la del Evo 7. La versión RS que se vendía a través del departamento de Rallyar de toda Europa
distaban de las versiones que se vendían en concesionario, en que no tenían ningún tipo de restricción de gases ni de potencia, y se vendían íntegramente con sus 280 caballos y sus 42 kilos de par, idénticos a la versión que se vendía en Japón, ya que no iban a ser matriculados como coches de calle y estaban pensados para correr en rallies. Su peso con llantas de chapa y frenos pequeños se quedaba en unos escasos 1.320 kilos. Y la versión con frenos Brembo y llantas en 17 pulgadas en 1.350 kilos. El tanque de combustible de esta versión RS descendía a los 48 litros. Sus prestaciones eran muy similares al Evo 8 europeo, con un 0 a 100 km por hora en 5,1 y el kilómetro desde parado en 24,5. La tracción integral de esta versión RS quedaba configurada con un diferencial autoblocante Torsen en el eje delantero, un central activo, el ACD, y en el tren trasero un autoblocante de deslizamiento limitado por discos. El equipamiento de la versión RS, por decirlo de alguna manera, carecía de casi todo. Passing buckets, monta butaca clásica de coche básico, sin ventanillas eléctricas, sin espejos retrovisores eléctricos, sin aire acondicionado, tampoco monta el volante Momo de esta generación, monta el volante antiguo que montaban los 5 y 6, butacas traseras simples, sin apoyacabezas ni apoyabrazos, sin ABS, sin EBD e incluso con la antena de la radio en el marco de la puerta del conductor, en lugar de sobre la parte trasera del techo del coche, igual que el Evo 7 RS. Las medidas exteriores del Evo 8 son idénticas a las del Evo 7, aunque aumenta la longitud en 35 milímetros, debido a sus nuevos parachoques delanteros y traseros. Pero la versión GSR europea aumentaba su peso en 90 kilos respecto al Evo 7. Mecánicamente hay cambios de la bomba del agua, y se han agrandado los conductos de agua que recorren el turbocompresor para bajar la temperatura de aire de la admisión. La resistencia al flujo del aire en el colector de admisión es ahora un 20% menor. Los catalizadores son metálicos y se han revisado los pistones y las bielas, con el objetivo de mejorar la fiabilidad. Las nuevas llantas Enkei reducen el peso por planta de 1 kilo respecto al Evo 7. El peso del motor se ha reducido 2,5 kilos. De los cuales 1,2 corresponden a un colector de escape más ligero, al nuevo diseño de los muelles de las válvulas y el resto a la utilización de aluminio para los empujadores de las válvulas y algunos elementos del sistema de aire acondicionado. Otra reducción de peso se encuentra en el capó, que ahora está hecho en aluminio en lugar de en chapa de acero. Uno de los cambios más reseñables de este Evo 8 es el nuevo Super AIC. Lo que diferencia el anterior AIC, control activo de guiñada, de las anteriores versiones es que ahora está compuesto por engranajes planetarios en lugar de cónicos. El nuevo Super AIC, controlado por el sistema electrónico, puede incrementar o disminuir la guiñada del coche de una manera más eficaz que el AIC. De hecho, es capaz de transferir el doble de par motor entre las ruedas traseras, según información facilitada por Mitsubishi. En determinadas circunstancias, y gracias a los cambios en el sistema de transmisión, el paso por curva es un 10% mayor en el nuevo modelo. Gracias a las mejoras en el diferencial trasero electrónico, el Mitsubishi Lancer Evolution 8 se convierte en el coche con la tracción integral más evolucionada del mundo que se pudiera comprar en un concesionario. De hecho, actualmente es imposible comprar un vehículo que disponga de una tracción tan evolucionada como la que tenía aquel Evo 8. Ya que si bien no se encontraba a la altura de coches de competición o los World Rally Car, era imposible encontrar ninguna tracción integral en el mercado que ofreciera semejante tecnología. El sistema de tracción integral ACD más Super AIC es como un SP pero al revés. Vamos, que a diferencia de los sistemas de estabilidad que frenan las ruedas individualmente para evitar sobrepasar los límites de adherencia y capar, por decirlo de alguna manera, la fuerza que reciben del motor, este sistema de tracción es mucho más complejo, pero con el condicionante de que solo entran en acción cuando se está apretando el acelerador. A diferencia del SP, este sistema de tracción detecta la rueda que pierde tracción, ya sea delantera o trasera, y en vez de caparla, cuando esta pierde tracción le dosifica el par que recibe para no frenarla, y también a través de los sensores de movimiento del ABS detectar la inclinación de la curva, y aplica la rueda que tiene que realizar el mayor recorrido, es a la que le aplica mayor fuerza, a la vez que se encarga de la gestión del diferencial trasero, para permitir mayor o menor deslizamiento lateral. De esta manera,
no perder ni un segundo en el paso por curva. Pero como ya he dicho antes, es un poco acto de fe. La única manera de sacarle la quinta esencia a este sistema de tracción es acelerando en curva. En caso de que levantemos el pie del acelerador, las diferenciales no actuarán, ya que su funcionamiento va supeditado al giro del motor, por lo cual nos encontraremos completamente a merced de la capacidad de adherencia de los neumáticos y la inercia de la curva. La rigidez de la carrocería es ahora un 33% mayor que en el modelo anterior, al añadir elementos de refuerzo en algunos lugares del montante del parabrisas, también del que hay entre las puertas, en las torretas de suspensión delanteras y en la barra que las une, en el suelo de las plazas traseras y las fijaciones de la suspensión trasera. Los brazos de la suspensión están ahora fabricados en aluminio, con lo que se reduce el peso no suspendido. También ha habido ligeras modificaciones en el tarado de los amortiguadores para dar un máximo apoyo del neumático con el suelo. Hay cambios en la aerodinámica y en la refrigeración del motor. La entrada de aire de la parrilla es un poco más pequeña, para mejorar la resistencia al avance, pero la entrada de aire en el paragolpes para intercooler es un 10% más grande. La versión europea también contaba con un sensor en el bloque motor que indicaba en el cuadro cuando el nivel de aceite descendía de los 2 litros. También con un bloqueo de salidas electrónicas desde parado, ya que impedía hacer arranques desde parado por encima de 4.500 revoluciones, según alegó Mitsubishi, debido al grip de nuestro asfalto, siendo uno de los principales lastres de esta versión respecto al crono. Por último, también se aumenta el tamaño del tanque de combustible, de 48 litros a 55 litros, para aumentar la autonomía. Rallyar España ya no importaba las versiones de calle o GSR, porque estas se vendían desde concesionario, y tan solo se encargaba de la importación de las versiones RS. Pero a pesar de lo que pueda parecer, desde el primer momento procuraban mantener un contacto telefónico con los nuevos compradores de los Evo 8 de concesionario, a los cuales asesoraban y brindaban información básica de su comportamiento y mantenimiento. Aunque lógicamente continuaban ofreciendo un importante catálogo de piezas, merchandising y kits de potencia, que permitían potenciar y configurarlos hasta donde la imaginación del comprador o su presupuesto le permitiera. Los kits de potencia eran los mismos que se ofrecían en el Evo 7, y se ofrecieron 2 opciones. El kit fase 1 de 315 caballos incluía filtro de aire, centralita deportiva, bujías, líneas de escape y se vendía en un precio de 2.966 euros, mientras el kit fase 2 de 340 caballos incluía filtro de aire, centralita deportiva, bujías, línea de escape, conjunto de tubos de admisión y tubos de intercooler en silicona y aluminio, y por último un juego de cables de bujías, y que se vendía a un precio de 5.100 euros, manos de obra incluida. Según el departamento deportivo, la instalación de estos kits hacía perder la garantía del vehículo de manera inmediata, aunque en algunos casos, si estos eran comprados y montados en concesionario oficial, en donde se pasaban periódicamente las revisiones del vehículo, la concesión solía mantener la garantía a modo de acuerdo privado con el propietario. El 29 de enero del 2003 se lanzó en Japón el Evo 8, un año y 4 meses antes que en España, saliendo de su versión GSR Gran Sport Racing a un precio de 22.800 euros, y la versión RS Rally Sport de 5 marchas es tasado al cambio en 20.300 euros y la versión RS de 6 marchas en 21.700. La versión japonesa difería de la versión europea en que incluía por primera vez la caja de 6 velocidades. En Japón empieza a montar la nueva caja de cambios manual de 6 velocidades desarrollada por Aisin, que mejora el comportamiento gracias a la reagrupación de las 5 primeras marchas y una sexta larga para desahogar y mejorar consumos. Si bien mantiene la potencia declarada de 280 caballos, aumentaba su par de 39 kilos a 40 kilos de par respecto al Evo 7 GSR. El peso de la versión GSR declaraba un peso de 1.410 kilos. Las prestaciones de la versión japonesa hace un 0 a 100 km por hora en 5,2 y el kilómetro desde parado en 24,8. La tracción integral de la versión japonesa es la misma que la versión que se vende en Europa. Autoblocante Torx en el eje delantero, un diferencial central activo ACD y el diferencial trasero Super A y C. El equipamiento incluye la versión GSR climatizador en lugar de aire acondicionado,
bloqueo electrónico, faros de xenón, los baques delanteros son también distintos ya que son mixtos en tela y piel vuelta, además tienen mayor sujeción lateral al ser más tipo buckets. Sin embargo, los traseros no incluyen reposacabezas, son integrados. La versión europea monta butacas traseras específicas. Los espejos retrovisores son además de eléctricos y calefactables, plegables electrónicamente. Monta de serie ruedas Yokohama Advance A046D. Opcionalmente en el catálogo japonés se ofrecieron multitud de opciones de personalización, desde techo solar, cristales de privacidad trasero, canards, faldillas, pomos, pestañas para los faros, pedales de aluminio, cubiertas del salpicadero en diferentes colores, escapes deportivos, suspensión y espejos ralliar, e incluso navegador con DVD. La versión RS que se vendía en Japón era muy similar a la que se vendía en Europa. De hecho, es la misma, con el mismo equipamiento, peso y prestaciones, pero en Japón con el volante a la derecha, como es lógico, y que se ofrecía opcionalmente caja de 5 velocidades o 6 velocidades. El ABS, el EBD y también las llantas en 17 pulgadas y los frenos Brembo eran todos opcionales. El mercado americano no solo disfrutaría de la presentación oficial del modelo en primicia, sino que además recibieron por primera vez la importación de unidades de Lancer Evolution. Tuvieron la suerte de disfrutar de las primeras unidades de Evo 8 casi simultáneamente a la salida del mercado japonés. De hecho, en febrero del 2003 ya se empezaron a ver las primeras unidades en concesionarios de Estados Unidos, más de un año antes que en el mercado europeo. La razón no fue otra que el hacer frente a su eterno rival, ya que el año anterior el Impreza VRX entró en el mercado americano y cosechó importantes ventas en dicho mercado. Con lo que Mitsubishi Motors vio la oportunidad de copar un mercado muy importante, con lo que apresuraron la maquinaria y dieron prioridad al mercado yanqui. Se importan las primeras 7.167 unidades durante aquel 2003, a un precio de 25.668 euros. Según la propia Mitsubishi Motors, tratando de adaptarse a las exigencias del propietario americano y configurando el modelo a su tipo de carreteras, pero sobre todo cumpliendo las normas tanto de emisiones como de seguridad expuestas en el mercado estadounidense. Con lo que se configura un modelo completamente distinto al de cualquier otro mercado, que si bien declaraban más potencia, 275 caballos, y más par, 37,5 mpg que las versiones europeas, y un peso algo inferior, 1.480 kilos, mejoran los tiempos de registros en unas décimas de segundo, haciendo un 0 a 100 en 5,7 y el kilómetro desde parado en 25,4. Montaba también caja de 5 velocidades, con los mismos desarrollos que la versión europea, y contaba con un parachoques trasero exclusivo en dicho mercado, que incluía un refuerzo en forma de barra inferior para protegerlo en caso de colisión, lo que hacía que ganara 45 milímetros de largo respecto al resto de versiones de Lancer Evolution vendidas en el resto del mundo. El equipamiento también era algo más extenso e incluía aire acondicionado, faros de xenón, limpiaparabrisas traseros, asientos recaro idénticos a los europeos, faros antinieblas, cierre centralizado, frenos Brembo, llantas Enkei e incluso calzaba las Yokohama Advance del mercado japonés. Como curiosidad, disponían de un compartimiento junto a la luz de cortesía del techo que incluía un cajetín para guardar las gafas de sol, y en el maletero tenían en el interior un sistema antisecuestros. Pero en lo que realmente eran distintas estas versiones era en el sistema de tracción. Si bien eran tracción integral, carecían de cualquier diferencial activo, ni Super A y C ni tampoco ACD. La versión de aquel 2003 montaba un diferencial abierto delantero, un embrague múltiple de control hidráulico en el medio de 50-50 y un diferencial limitado en el tren trasero. En 2004 llegó una nueva remesa de Evolution 8, de los que se importaron un total de 1.517 unidades, y de las cuales 263 unidades son importadas por primera vez en versión RS. Las 1.254 unidades del modelo base se conocían en su mercado como GSR a un precio de 26.564 euros, que si bien eran idénticos al modelo del 2003, incluida la potencia, par y prestaciones, sumaban la opción del paquete SSL, sol, sonido y cuero,
por 2.254 euros. Dicho paquete SSL incluía en opción el equipamiento del modelo de sistema de sonido Premium, con subwoofer Infinity, asientos de cuero, los mismos de la versión europea Elegance, y el techo corredizo. La tracción integral del modelo GSR americano monta la misma configuración del año 2003, un diferencial abierto en el tren delantero, un transfer hidráulico en el medio 50-50 y un diferencial limitado trasero. En cuanto a las 263 unidades de la versión RS del 2004, salieron a un precio de 23.731 euros. Estos tenían un equipamiento casi tan pobre como las versiones RS europeas. Los RS tenían algunas características que no dejaban de ser cuanto menos curiosas, ya que estos RS eran los primeros en poder configurarse en color rojo. Ningún otro mercado dispuso de EVOS 8 RS en rojo. También era posible comprarlos en blanco, como el resto de mercados, y con tiradores y espejos retrovisores en negro. Otro dato curioso es que las versiones Yankees disponían de la antena de la radio junto a la luna trasera, al igual que todas las versiones GSR, mientras que el resto de versiones RS del mundo iban instaladas en el pilar A, junto al marco de la puerta del conductor. En el RS americano se eliminó del modelo base el sistema de audio, faros de xenón, faros antinieblas, ABS, tampoco llevaba el alerón trasero, ni elevalunas eléctricos, ni cierre centralizado, ni espejos eléctricos, con menor insonorización en tapicerías e aislantes, sin limpiaparabrisas traseros, sin luces de mapa, sin reposabrazos delantero ni trasero y sin sistema de entrada sin llave. A cambio, los RS agregaban el diferencial LSD delantero y bucket recaro. La tracción de esta versión RS también era distinta a los RS del resto del mercado, quedando con autoblocante LSD delantero, el embrague hidráulico central en lugar del diferencial activo ACD que acompañaba a los RS de todos los mercados y un autoblocante trasero. En 2005 aún se importaron 2.880 unidades más, importándose en total 11.564 unidades de EVO 8 a Estados Unidos en 3 años. Las últimas unidades se pusieron a la venta en 27.185 euros y se diferenciaban del resto de EVO 8 importados anteriormente al incluir el diferencial central activo, el ACD, y también el LSD delantero, pero además montaban un nuevo turbo que entregaba más potencia, arrojando una potencia de 286 caballos y 40 kilos de par, aunque suprimía el aspersor de agua al intercooler. El peso anunciado era idéntico al modelo 2003-2004, 1.480 kilos, aunque las prestaciones eran mejores, 0 a 100 en 5,2 y el kilómetro desde parado en 25,1. La tracción de esta versión quedaba con un autoblocante LSD delantero, el central activo ACD y un autoblocante trasero. Opcionalmente también disponía del equipamiento SSL por 2.250 euros, al igual que las versiones anteriores, siendo este último modelo la mejor versión que se había importado hasta la fecha. Pero por desgracia, ninguna llegó a montar el Super Aice. Inglaterra sería uno de los mercados más privilegiados y prolíficos en cuanto a versiones del Lancer Evolution. Se asignaron 900 unidades del EVO 8 al mercado inglés, de las cuales una primera tirada serían en versión GSR europeas, idénticas a la de nuestro mercado, y a un precio de 30.300 euros al cambio, con el alerón bajo, pero con el volante a la derecha. Pronto el importador Rally Aruka tomó cartas en el asunto y decidió importar por su cuenta y configurar 2 versiones nuevas, las cuales partían del GSR original japonés, que Rally Aruka denominó FQ300 y FQ330. Las siglas FQ significaban fucking kick, o lo que es lo mismo, algo así como jodidamente rápido. Dichas versiones hacían referencia a la potencia que entregaban y eran posibles adquirirlas en el concesionario oficial con una garantía de 3 años, igual que los GSR europeos. La versión FQ partían del GSR japonés, luego disponían del mismo equipamiento de estos. El equipamiento de estos FQ incluía climatizador en lugar de aire acondicionado, bloqueo electrónico, faros de xenón. Los buckets delanteros son también distintos ya que son mixtos en tela y piel vuelta. Además tienen mayor sujeción lateral al ser más tipo buckets. Sin embargo, los traseros no incluyen reposacabezas, son integrados.
Los espejos retrovisores son, además de eléctricos y calefactables, plegables eléctricamente, limpia parabrisas trasero y monta de serie los neumáticos Yokohama Advan A046D, a lo que se le añadía mecánicamente las instalaciones de Ralliart UK, no de fábrica, la línea de escape completa Ralliart, el filtro de aire Ralliart para las versiones FQ300 a un precio de 32.560 euros y línea de escape Ralliart, filtro de Ralliart y centralita Ralliart para la versión FQ330 a un precio de 36.877 euros. La tracción integral de la versión FQ300 y FQ330 quedaba configurada con autoblocante Torx en el eje delantero, un diferencial central activo, el ACD y un diferencial trasero Super AIC. Las prestaciones de esta versión FQ330 se veían sustancialmente mejoradas, haciendo un 0 a 100 en 4,4 y una velocidad punta en 265 km por hora. También se importaron versiones RS, pero estas fueron importadas casi íntegramente para pilotos de rallies y equipos de carreras, los cuales terminaron casi todos como vehículos de rallies. Estas versiones RS son idénticas a las versiones que se vendieron e importaron a España, pero eso sí, con el volante a la derecha. El Evo 8 se vende en los siguientes colores. La versión RS únicamente en blanco, excepto en Estados Unidos, donde se vende también en rojo, ambos con los tiradores y los retrovisores en negro. Las versiones GSR japonesas en rojo, blanco, amarillo, gris, morado y negro, mientras que las versiones GSR europeas y americanas carecían del color morado y tenían el azul en su paleta de colores. En cuanto a las ediciones especiales, en el tercer tercio del 2005, con más de un año del Evo 8 en el mercado y a solo un par de meses de la salida del Evo 9, e incluso con el Evo 8 ya en el mercado, Ralliart España se saca de la manga su propia versión del FQ330, pero con bastantes más medios y recursos. La razón más probable es que Mitsubishi tuviera algunas unidades sin vender y ante la inminente salida del Evo 9 decide sacarse de la manga esta edición especial Ralliart. Algunas de estas unidades son con alerón bajo y colores poco solicitados, amarillo o azul. Decide sacar únicamente 15 unidades, las cuales salen al mercado a un precio de 44.010 euros. Recordemos que el Evo 8 tenía un precio de 40.500 euros. Básicamente al Evo 8 se le monta el kit fase 2 Ralliart, pero con algunas modificaciones para abaratar su coste, pero mantener su calidad. Y que estaba compuesto por una línea de escape Ralliart, catalizador artesanal, se le añade la admisión Ralliart, centralita y tuberías de intercooler, además fabricadas para este modelo en exproceso. Dicho kit rondaba los 5.000 euros, con lo que si lo pensamos bien no era mal precio al final. De cualquier forma, se trataba de una edición limitada de solo 15 unidades, la cual gozó de una gran crítica en prensa y la marca le permitió vender las unidades que ya tenía sobrantes. También existía una versión Extreme en Inglaterra, sobre la base del Evo 8, pero pasó completamente desapercibida. Casi terminó en el olvido, ya que a diferencia de la versión radicales del Evo 7 que incluían modificaciones casi de coche de carreras, la del Evo 8 fue mucho más discreta y aparte del distintivo, era un Evolution 8 normal y corriente, con una línea de escape, admisión centralita y daba 337 caballos. Se quejaban de la incomodidad de la suspensión y de un cambio excesivamente cerrado. ¿Os imagináis un Evo 8 de la policía? En Inglaterra no tardaron en utilizarlos en algunos cuerpos del Estado. En el condado de Exeter, los policías a los que le gustasen los coches debieron de estar peleándose por hacer guardia con uno de estos. Adquirieron 2 Mitsubishi Evo 8 GSR europeos, con alerón bajo, con la decoración propia de los coches de la policía. Y también, en el cuerpo de policía Road Crane Unit, adquirió también otros 2 Evolution 8 GSR. Se trataban de una unidad especial destinada a intervenir en casos de tráfico de drogas y robo de vehículos. En el mundo de los videojuegos sería una de las versiones en que más juegos aparecería tanto en la época de su lanzamiento 2004 como en años posteriores. En gran parte de la saga Gran Turismo, también en la saga Forza Motorsport 2 y 3, en Midnight Club 3, en Sega Rally 2006 y en Need for Speed. Si bien la prensa especializada del motor conocía que Mitsubishi Motors había suavizado sustancialmente su Evo 8 en el mercado europeo para superar las normativas anticontaminación de aquel año,
Estas desconfiaban enormemente de las prestaciones y comportamiento del nuevo modelo. Pero sin embargo en su lanzamiento se pudieron leer cosas como revista autopista, ni más civilizado, ni más lento, ni menos eficaz. El Evo 8 sigue representando el exponente de lo que los más aficionados consideran el placer de conducción en uno de sus estados más puros. Revista automóvil, que la fuerza te acompañe. La última evolución es aparentemente menos eficaz, pero en la práctica igualmente salvaje que sus antecesores. Si bien el nuevo Lancer Evolution pronto se consagró como una de las berlinas de rally más deseadas del momento, recibió muy buenas críticas tanto de prensa como de público, debido al carácter próximo al de un coche de competición. Este debió verse las caras con numerosos rivales con conceptos muy similares en el mercado. El primero de ellos no fue otro que su archienemigo, el Subaru STI. En este caso sería la segunda versión STI en verse en nuestras carreteras, y que al igual que el Lancer Evolution, debió de configurar una edición especial para el mercado europeo, para adaptarse a las normativas de contaminación, con lo que pasó de los 280 caballos declarados en Japón a 265, los mismos del Evo 8. El precio de este modelo fue de 42.225 euros. El sistema de tracción integral de este STI se componía de un diferencial central viscoso, un diferencial trasero autoblocante y se le añadió un diferencial delantero de tipo autoblocante, denominado Suretrack, aunque carece del diferencial activos como su principal competidor, el Mitsubishi Lancer Evolution 7 y Evo 8. A cambio, ofrecía una caja de 6 velocidades, en lugar de 5 de las de Mitsubishi. Aunque eso sí, recordemos que esta versión europea carecía del diferencial DCCD, que se montaba en Japón. Y por desgracia, para los fanáticos, tampoco de las versiones realmente radicales, las Spec C, que en Japón se encontraban 1 o incluso 2 peldaños por encima de los Evolution 8 japoneses. Otro de los rivales nacidos del Mundial de Rallys sería la primera versión del Focus RS, un compacto con un aspecto completamente apabullante en su época, que tenía un precio de 32.000 euros y nacería en 2003, con la clara inspiración del Focus World Rally Car, aunque se había especulado durante años con que contaría con la tracción integral. Finalmente se trató de un motor 2 litros turbo con 215 caballos y tracción delantera, aunque contaba con un diferencial autoblocante desarrollado por Quaife, con engranajes helicoidales, frenos Brembo y hasta un embrague monodisco AP Racing, derivados de los utilizados en competición, además de un peso inferior a los 1.300 kilos. Con todo esto, su capacidad de tracción y sensaciones de coche de carreras estaba fuera de toda duda. Como compacto deportivo se convirtió en un auténtico referente del sector y superó a otros compactos con más de 250 caballos. Aunque en comparación con el Subaru STI o el Evo, se encontraba un paso por detrás en efectividad y facilidad de pilotaje, aunque sin duda por precio y concepto, se trató de una gran opción y un futuro clásico. Otros coches nacidos o inspirados en los coches del Mundial de Rallys como el 206 RC, el Skoda Octavia RS o el Citroën Sara VTS, mostraban ciertas actitudes como vehículos de sensaciones, pero se encontraban enormemente lejos de cualquiera de los anteriormente citados. El World Rally Championship del 2003, Mitsubishi decidió no participar por los malos resultados del 2002 y el accidente que casi cuesta la vida de un copiloto, y así dar un año al departamento deportivo para que pudieran centrarse en elaborar un nuevo modelo alejado por primera vez del modelo de calle, del cual apenas se podía distinguir las líneas más reseñables del modelo. Aquel mundial lo ganaría Peter Solberg con el Subaru World Rally Car, segundo Sebastian Loeb y tercero Carlos Sainz, ambos con el Sara World Rally Car. Si bien Mitsubishi se encontraba inmerso en el desarrollo de un nuevo modelo para el mundial, alejado totalmente del modelo de calle, el Evo, en sus versiones RS, mantuvo su unión a los coches de rally de competición en las categorías inferiores de los World Rally Car y en los rallies nacionales y regionales de todo el continente, donde la categoría Grupo N, tanto de asfalto como de tierra, demostró ser un arma casi definitiva.